Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos clase para una reflexión de la palabra. Ahora vamos a alabar a Dios, al Creador, al Supremo Rey. Alabémosle. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí. Bendito Rey. Sí, Señor. Bendito, bendito es el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito es. Bien, querido hermano, vamos a comenzar la clase. Lo invito a que usted mantenga siempre su Biblia abierta. Recuerde, esto no es una predicación. Esto es una clase de Biblia. Vea el capítulo 9, versículo 18 en adelante. Vamos nosotros a ver varios aspectos. Y la palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Amén. Padre de la gloria, bendita es tu palabra. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase, para edificar a mis hermanos, a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén. Bien, hermanos, esto es un tema interesante, porque aquí vamos a terminar estudiando unos puntos muy importantes. El tema de esta clase es la embriaguez de Noé. Sí, hermanos. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro de Génesis, lo conocemos como el libro de los principios, y que se ocupa primordialmente de trazar el desarrollo del programa de Dios de bendecir. Él siempre nos bendice, porque la bendición es pronunciada por la creación de Dios, pero el pecado y la maldición trajo deterioro y degradación. Vamos a estudiarlo. Hermanos, después del diluvio hay un nuevo comienzo, con una renovación de decretos de bendición. Pero entienda esto, pero una vez más está la corrupción y la rebelión. Siempre hay algo que se pone delante. Pero esta rebelión y esta corrupción de la raza humana pone en línea y esparce a través de la faz de la tierra todo, hermano, todo este telón de trasfondo que tenemos, de todo lo que ha pasado el hombre. Dios comienza su programa de bendición otra vez. ¿Se acuerda usted lo que pasó con Noé? Ya salieron del barco,
pero se acuerda de Adán. Vamos a tocar estos puntos que es importante, porque el resto del libro que vamos a estudiar implica cómo desarrolla esta bendición. El pueblo escogido por Dios se convertirá ahora en una gran nación y heredará la tierra de Canaán. Esto es importante ir observando estos puntos. De modo que a través de Génesis, los motivos de bendición y maldición ocurren una y otra vez, con conexión con aquellos que son escogidos, entienda bien el término, con aquellos que son escogidos y aquellos que no lo son. Lo explicaremos luego. Pero lo interesante del último párrafo del capítulo 9 de Génesis narra la triste historia de la embriaguez de Noé y de la maldición de Canaán. ¿Quién es Canaán? Es nieto de Noé. En una primera mirada, cuando uno lo lee, lo que ha ocurrido es un pequeño accidente. Pero cuando uno lo estudia, como lo estamos haciendo ahora, en más profundidad, surgen preguntas, pero preguntas de gran importancia. En primer lugar, querido hermano, a mí me llama la atención que el hombre escogido por Dios para ser representante divino en el juicio del gran diluvio, ahora se comporta de una manera indigna. Antes y durante del diluvio, su testimonio era admirable. Ahora, después del diluvio y delante de sus hijos, su comportamiento deja mucho que desear. Estamos hablando puntos importantes. Ya he mencionado el primer punto. Ahora observemos un segundo punto en observación. A mí también me llama la atención la maldición pronunciada por Noé. Noé va a decir una maldición sobre Canaán, que es su nieto. Aparentemente, hermanos, Canaán era inocente. La falta realmente lo cometió su padre, que es Cam. Ahora me hago una pregunta. ¿Por qué fue maldecido Canaán en lugar de Cam? Esta se lo doy al final, la respuesta. En tercer lugar, hermanos, este pasaje que estamos estudiando nos ayuda a comprender el origen de las familias que pueblan la tierra. Esto es importante llevarlo paso a paso, ya que la Biblia habla de una sola raza humana. No hay dos, no hay tres. Una sola raza humana, pero los evolucionistas ofrecen una teoría diferente. Ellos siempre querían ser más inteligentes que Dios. En fin, ellos dicen que la evolución ofrece la idea de la selección natural y también la supervivencia del más apto. Cuando yo veo mi Biblia, enseña la existencia de una raza humana y de tres familias, de entre ellos la única raza que procede de los tres hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Hay una extraordinaria, hermanos, hay una extraordinaria declaración cuando veo el libro de Hechos capítulo 17, versículos 26 y 27. Ya que el apóstol Pablo habla de los sabios, de Atenas, acerca del origen de los límites y los propósitos de Dios en la formación de las naciones. Pablo dijo en Hechos 17, capítulo 17, versículos 26 y 27, dice así, tome atención,
y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarse, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Vamos a desarrollar qué es lo que nos está diciendo Pablo. El propósito, hermanos, dominante de Dios en la creación de los seres humanos es la búsqueda de Dios. Fue con ese fin que Dios usó a Noé y a sus hijos. Y fueron dirigidos por la providencia de Dios para salir del arca. Ahora, observe usted esto. Hay otra verdad que no puede pasarse por alto al estudiar este pasaje. Es el desarrollo del programa profético mesiánico. Dios prometió enviar la simiente de la mujer, que aplastaría obviamente la cabeza de la serpiente, y que lo hemos estudiado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa simiente de la mujer que vendría sería el Mesías, que procede de la humanidad. Él es el único que es llamado el Hijo del Hombre, el Dios encarnado, que procederá del linaje de Sem. Anote usted, que procederá del linaje de Sem. ¿A través de quién? De Abraham, porque él es el padre de Abraham. De ahí vendrá Isaac, Jacob, David, etcétera, etcétera. Dios dará cumplimiento a su promesa de manera estricta. Su promesa es enviar al mundo al postrer Adán, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora observemos que nos sigue hablando el capítulo 9, versículos 18 y 19. Observe con mucha atención. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son hijos de Noé, y de ellos fue llena toda, pero toda la tierra. Ahora observe esto. Como ya se ha mencionado, el pacto con Noé ha sido establecido estrictamente con la señal de dicho pacto. El arco, ¿se acuerda del arco iris? El arco le sugiere a Noé y a su familia la disposición de lo celestial que entra a lo terrenal. La iniciativa de esa acción proviene de Dios, tanto en esta como en todas las obras divinas. Es la acción sobre las nubes oscuras lo que forma la señal del arco iris. Pero además, el arco iris, al tocar el cielo y la tierra, según la apreciación humana, sugiere que ahora había paz entre Dios y los hombres. Y finalmente, hermanos, dado que el arco del círculo de la visión también sugiere la universalidad de la gracia proclamada por el pacto. Vea usted el libro de Génesis, capítulo 4 y versículo 3. O si no, vea usted el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Ahora, observe usted. Puesto que ahora se trata de preguntas de los hijos de Noé, es conveniente que se comience con la mención de ellos tal como salieron del arca. Entiéndalo bien. La salida de aquellos hombres fue un acto inicial de la nueva etapa de la historia y el comienzo del esparcimiento de los hombres sobre la faz de la tierra.
Génesis 10:32. Ahora, escuche usted, los 3 hombres son mencionados nuevamente en orden familiar: Sem, Cam y Jafet. Pero hay algunos, hermanos, que piensan, sin embargo, que el orden correcto es Jafet, Sem y Cam. Es el otro orden. Lo que debe significar que este dato es importante para nuestro estudio. Pero cuando ahora vemos esto, capítulo 9, 22, cuando nosotros vemos que hay una maldición pronunciada por Noé, hay una maldición sobre Canaán, su nieto, solo puede comprenderse, hermanos, correctamente a la luz del hecho de ser hijo de Cam. La intención del versículo 19 podría ser la enfatización, el hecho de que Sem, Cam y Jafet, los únicos hijos de Noé, al fin y al cabo, entienda usted, Noé vivió 350 años después del diluvio. Y sería razonable esperar que pudiera haber engendrado tal vez hijos e hijas. Ese dato parece eliminar la posibilidad de que hubiese tenido más hijos. El texto bíblico, nuestra Biblia, declara que solo tuvo 3 hijos y menciona sus nombres como Sem, Cam y Jafet. Ahora observemos que continuamos estudiando el capítulo 9, versículos 20 y 21, que nos dice: ponga atención en la palabra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Es interesante cuando usted lo lee, pero no lo comprende. Vamos a desarrollar esto, ya que estos versículos señalan a algo que ocurrió mucho después, hermanos, de que Noé y sus hijos salieron del arca. Eso no sucedió inmediatamente, pasó un tiempo, ya que hubo un tiempo para plantar la viña, que dieran sus plantas, que crecieran y dieran su fruto. Eso no fue inmediato, pero además era necesario que llegase el tiempo ¿de qué? De extraer la uva y permitir el tiempo de la fermentación. Ahora, toquemos el punto de la embriaguez de Noé. La embriaguez de Noé fue total, sí, hermanos, hasta el punto que quedó tendido e inconsciente. Vaya usted observando el estudio. En el Nuevo Testamento, Pablo escribió Efesios 5, 18, y nos dice: no os embriaguéis con vino, ni en los que hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, aquí hay quienes piensan que la borrachera que Noé tuvo no fue un acto negativo. Ellos piensan, algunos, que no es negativo. El contexto del pasaje indica lo contrario. La actitud de Sem y Jafet apuntan que Noé hizo algo vergonzoso y la maldición pronunciada sobre Canaán así lo confirma. Ahora vamos a entrar un poquito en detalles. El sustantivo vino se menciona por primera vez en la Biblia en este pasaje, capítulo 9 de Génesis, versículo 21, y en forma desfavorable. Sin duda, no fue favorable para Noé. Es posible que Noé no conociese los efectos del vino, es decir, la uva fermentada. De hecho, la Escritura no inculpa explícitamente a Noé por el acto cometido. La Biblia no menciona nada de eso. Es imposible también que Noé no fuera un acto de inocente, pues quizás la fermentación que no había sido experimentada antes y le afectó.
la Biblia deja ver que la Biblia, la palabra de Dios, condena la borrachera, condena esa borrachera y la intoxicación en cualquier forma. De todos modos, entienda esto. Noé se dejó vencer por el vino. Y aquí vaya usted tomando qué importancia tiene cómo se deja vencer Noé, y observe usted cómo cae Adán. Vamos a ver. Noé se dejó vencer por el vino que él mismo había elaborado, y su testimonio revela que el pecado sigue vivo en la tierra. Observe el 9:22. Sigamos leyendo. Y dice, y Cam de Canaán vio la desnudez de su padre y lo dejó a sus hermanos, y le dijo a sus hermanos que estaban afuera. Ahora, entendamos esto. La borrachera de Noé tuvo terribles consecuencias, hermanos. No es algo de mirarlo a la ligera. El hombre de Dios, el que había caminado con Dios, ha caído presa de lo que al parecer era una simple tentación. Esta es una lección para todo creyente, incluyéndome yo. Es una lección que todos tenemos que aprender. No siempre es el creyente sencillo, inmaduro, el que peca. No, hermanos. Con frecuencia, el cristiano experimentado, inmaduro, que es el que tropieza y cae. Hay un dato importante que debe notarse, es que la inspirada palabra de Dios no esconde pecado de hombres sobresalientes de la Biblia, como el caso de Noé, como el caso de Abraham, de David, etcétera, etcétera. Eso es una demostración de que la Biblia es palabra de Dios. Los hombres procuran esconder sus faltas y delitos, pero la Biblia los expone el pecado de sus personajes más destacados. Ahora, mientras que Noé yacía dormido en su cama, con su cuerpo desnudo, quizá afectado por el calor en su tienda y por lo que le produjo el vino, su hijo Cam, el menor, entra, lo vio. La Biblia dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Vamos a observar, es un punto muy interesante, porque aquí yo encuentro dos interpretaciones de las acciones de Cam. Algunos comentaristas, no todos, han interpretado la acción de Cam como un acto de homosexualismo. ¿Por qué? Porque dicen que la expresión vio la desnudez es un eufemismo para indicar un acto sexual, de acuerdo al estudio en el libro de Levítico, capítulo 18, versículos 6 al 19. Anótelo y estúdialo. Y porque la frase también aquí que dice lo que había hecho en el libro de Génesis, capítulo 9, 24. Esto indica que Noé supo lo que había ocurrido y que el verbo usado se refiere a un acto sexual, no solo en una mirada. Eso dicen algunos. Estos comentaristas dicen, Cam contempló la desnudez de su padre y se lo dijo a sus hermanos que están afuera. No satisfecho con hallar placer en la vergüenza de su padre, decidió comunicar aquella vergonzosa situación a sus hermanos y así poner de manifiesto su descarada sensualidad. Punto número 2. Por otro lado, hermanos, la mayoría, y esto entiéndalo bien, de los comentaristas entienden que Cam solo contempló la desnudez de su padre
con satisfacción. Eso es lo que dice la mayoría. Una burla despectiva a costa de su padre y luego se lo contó a sus hermanos con gran deleite. El hecho de haber contemplado con satisfacción la desnudez de Noé era en sí mismo una terrible ofensa a la dignidad de aquel quien debía un profundo respeto. No, él lo pasó por alto. El acto de Can era una muestra de una rebeldía hacia la autoridad de su padre y quizá un resentimiento contra las reglas morales que Noé había enseñado a los hijos durante los años antes del diluvio. Vamos entrando a entender esto, ya que el comportamiento de Cam fue un acto de rebelión contra la autoridad espiritual de su padre. No fue solo un acto de lujuria o placer inmundo, no, hermano, sino que Cam se regocijó en el fracaso de su padre. De este modo puso de manifiesto un resentimiento no solo contra Noé, sino también contra las reglas morales establecidas por Dios. Lo que Can hizo estaba en completa oposición al quinto mandamiento de la ley. Éxodo 20:12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ese mandamiento tiene que ver con la autoridad de Dios delegada a la familia. Esa autoridad fue rechazada por Cam de manera desafiante y a la luz de esta señal es tan manifiesta. Ahora, puede verse como la borrachera de Noé que palidece en importancia el significado del mayor pecado cometido por su hijo. Entienda esto, hermanos. Es sorprendente que tan poco tiempo después del diluvio, los seres humanos se hayan olvidado de someterse a Dios para seguir el camino de la decadencia espiritual. Se olvidaron. Se olvidaron por qué murió una gran multitud. Cuando vemos el 9:23, dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, entrando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Acá hay detalles que explicar. Porque cuando se escribe el libro de Génesis, describe la actitud honorable y respetuosa de Sem y Jafet hacia su padre. Aquí hay un contraste entre la desvergonzada sensualidad de Cam y el respeto y la modestia de Sam y Jafet. Estos dos hermanos muestran respeto hacia su padre, mientras que Cam muestra su burla. Sem y Jafet mostraron su respeto al caminar hacia atrás para evitar ver la desnudez de Noé, y así cubrieron su cuerpo con la ropa. Pero el versículo termina con una frase enfática: y así no vieron la desnudez de su padre. Es interesante cómo esto se va aclarando. Dicha frase es evidentemente una reprimenda a la actitud de Cam y al mismo. Sem y Jafet honraron a Noé, mientras que Cam lo deshonró. Sigamos leyendo capítulo 9, versículos 24 y 25. Miren lo que nos dice. Ahora despierta Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Vamos a explicarlo.
Finalmente, hermanos, Noé despertó de su estupor. Probablemente notó la posición de su ropa, dedujo que estaba colocada de la manera diferente y concluyó que había actuado vergonzosamente. Ahora, entienda esto. Seguramente notó Noé, averiguó y supo lo que había ocurrido. Se enteró lo que Cam había hecho y entendió que su hijo menor había cometido una ofensa, tanto a él contra el mismo Dios. Esto es importante entenderlo. No solamente ofendió al Padre, sino que también ofendió a Dios. Y después de aquel penoso acontecimiento, Noé, guiado por el Espíritu Santo, pronunció una grande profecía. Oiga bien, apúntelo. Unas grandes profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Hay una sorprendente paralelismo entre la profecía y el protoevangelio dado por Dios a Adán, a Eva y a la serpiente. Observe nuevamente Génesis capítulo 3, versículo 14 al 19. El protoevangelio, vamos a explicar un poco, fue dado después de que la caída de Adán. Dijo esto el protoevangelio, mientras que la profecía fue dada después de la caída de Noé. Interesante, en un caso fue dado, el protoevangelio fue dado después de la caída de Adán y Eva y a la serpiente. En el prototipo, en el caso de Adán, fue así, mientras que en la profecía que fue dado a Noé, dice, fue la caída, fue su caída. Ahora, cuando yo leo otros libros, como el caso de Henry Morris, en su excelente comentario nos dice, observe usted lo que nos dice el paralelismo entre Adán y Noé son dos situaciones, es el llamativo. Tanto Adán como Noé recibieron el mandato de llenar la tierra. A ambos se les dijo así. Y ejercer dominio sobre ella. Cada uno de ellos es progenitor de todos los seres humanos en el mundo presente. Ambos pecaron, mire usted, ambos pecaron al participar de un fruto. Noé, del fruto de la viña que él mismo había sembrado, la uva. En el caso de Adán, fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero como resultado, ambos quedaron desnudos. ¿Se acuerda usted que Dios los cubrió? Y tuvo que proveer cobertura para él, para Adán y Eva, en este caso, y también ahora en el caso de que estamos hablando de Noé. Hermanos, en ambos casos se necesitó cobertura, pero finalmente la profecía resultó en una maldición que ha afectado a la humanidad desde entonces. Juntos con la maldición, sin embargo, también están las bendiciones y la anticipación de la salvación final. ¿Cuál es? Jesucristo, el justo. Él es la respuesta a nuestra salvación. Hay bendición para el que quiere ser bendecido. No pierda tiempo, hermanos. Acérquese al autor y consumador de nuestra fe. Pídale al Espíritu Santo de que le dé más fe. Que le dé más fe. Y usted será un hombre de bendición o mujer de bendición. Bendiciones, hermanos.